¿Sí? ¿Se pudieron conectar ustedes? ¿Alguien ya se conectó? Creo que van teléfono. Bueno, muchachos, vamos a comenzar. Y el día de hoy ya, bueno, culminamos, digamos, con lo básico que necesitan para presentar la aplicación. Y pues bueno, vamos a dar otra sesión para la que sea responsabilidad de todo ello, ¿listo? Vamos a hablar un poco del backend de aplicaciones móviles. Nos vamos a centrar en cómo un dispositivo móvil se puede conectar y consumir información, ¿listo? Prácticamente la conectividad es una característica intrínseca de todo dispositivo móvil. Un dispositivo móvil que no se pueda conectar, entonces se puede considerar que no es dispositivo móvil, ¿listo? Lo que nosotros vamos a tener es que como un dispositivo móvil se puede conectar con el mundo y con el entorno que lo rodea. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de protocolos, como protocolos de red, como LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, etc., en el cual nosotros podemos comunicarnos no solo para consumir información, sino también comunicarnos con todo nuestro entorno. De tal forma que prácticamente el sistema operativo nos va a proporcionar un gran conjunto de APIs para comunicarnos a varios niveles. Podemos comunicarnos a nivel de sockets, lo que sería con los protocolos UDP y TCP, que son protocolos en la capa de transporte, uno que es síncrono y otro que es asíncrono. ¿Cuál es la diferencia de que sea síncrono o asíncrono? Necesita estar conectado o no conectado. Sí, o sea, si es más orientado a conexión, ¿no? Si yo te digo, ¿cómo te llamas? No, pues estoy diciendo el ejemplo. Yo me quedo esperando a que se respondas. Eso es el síncrono. Mientras que uno envía un request, la otra entidad le envía un response. Por ejemplo, muchachos, buenos días, un grupo me responde. Eso sería asíncrono, ¿listo? Porque yo mando la información, pero puede que llegue o no llegue. Eso sería asíncrono, ¿listo? UDP es un protocolo asíncrono, mientras que TCP es síncrono, ¿listo? Por lo general, pues UDP puede ser enviado para correos electrónicos, etc., ¿listo? Pero TCP sí es para prácticamente toda la web. Y además tenemos comunicación con protocolos específicos, como HTTP, que pues el que vamos a mirar hoy y el que vamos a utilizar. Sí, ¿alguien lo había escuchado antes? Sí, para protocolo, muy bien. Y XMPP para transmisión también de mensajes, visto a través de XML, muy parecido así. Vamos a enfocarnos un poco más en HTTP y vamos a ver cómo funciona un poco más a fondo, ¿listo? Prácticamente HTTP es un protocolo síncrono porque corre sobre TCP y nos sirve para transferencia de información sobre Internet. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Nosotros siempre tenemos un cliente y un servidor en el cual enviamos una solicitud, un request. ¿Listo? En el cual, por ejemplo, como lo decíamos, ¿cómo te llamas? Es una pregunta. Y se envía una respuesta. Eso, como tal, ya es una conexión, se establece un enlace, en el cual siempre nos vamos a comunicar a través de solicitudes y siempre nos van a llegar respuestas. Prácticamente estamos hablando aquí de un esquema cliente-servidor, en el cual, ¿qué hace el servidor? Entonces, ¿cuál es su función? En el servidor vamos a tener la lógica, pues pesada, por decirlo así,
vamos a tener un acceso a datos, por lo tanto, a través del servidor podemos centralizar la información. La base de datos puede ser relacional, puede ser documental, puede ser NoSQL, como grafos, etc. Y esa información tiene que ser expuesta a través de un servicio. ¿Listo? Podríamos mirar que aquí un servidor tiene prácticamente 4 capas. Entonces siempre viene la base de datos, la cual tiene una capa de acceso, en la cual se implementa la lógica y se expone a través de una API, a través de un servicio. ¿Listo? El cliente. ¿Qué tantas capas tenemos? Como ya lo hemos visto, ¿verdad? También realizamos un proceso a la lógica de negocio de la aplicación. Podemos almacenar datos locales, como lo vimos en la sesión anterior, a través de settings y SQLite. También podemos solicitar información a un servicio, generar requests, y lo exponemos a través de un usuario, a través de una interfaz gráfica. ¿Listo? Por lo tanto, el cliente, ¿qué es lo que va a hacer? Consumir un servicio. Y eso es el esquema que nosotros tenemos de cliente-servidor, donde el cliente genera un request y el servidor da una respuesta. ¿Listo? En la sesión de hoy no vamos a ver cómo armar el servidor, pero sí lo vamos a ver, ¿listo? En una sesión extra. Lo que vamos a ver en este momento es cómo armar el cliente. Y vamos a consumir un servicio de Yahoo de clima. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Algo muy interesante es que actualmente siempre se da la separación a través de un servicio hacia cualquier tipo de cliente. O sea que nosotros podemos tener clientes móviles, podemos tener clientes en la nube de cualquier tipo y podemos tener aplicaciones web. No sé si hayan escuchado de frameworks como React o Angular. Lo que permiten es eso. O sea, por lo general uno maneja un esquema tradicional de aplicaciones web en el cual, digamos, si uno hace con PHP, todas las páginas están embebidas en PHP o con Java Server Faces o con Java Server Page, con JSPs, en el cual está integrado la lógica de backend con la interfaz gráfica. Lo que nos permite este esquema es que está totalmente separado y darle un mejor manejo al lado del cliente, ya sea web, ya sea móvil, ya sea de cualquier tipo. Vamos a comenzar entonces. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a llamarlo Clima. Nosotros no podemos comunicarnos a nivel de HTTP directamente, ¿listo? Aún así, cuando surgió ya la necesidad de comunicarnos a través de Internet, surgieron lo que se denomina servicios web, ¿listo? Un servicio web, ¿qué es? Es un conjunto de protocolos, estándares, o no necesariamente estándares o protocolos, pueden ser lineamientos, que nos sirven ¿para qué? Para intercambiar información. Entre ellos, pues simplemente nos van a permitir interoperabilidad entre plataformas, que no importa el lenguaje de programación en el que estén, pues podemos comunicarlos. También, o sea, la información tiene un formato formal para su transmisión, el cual puede ser XML o JSON. Listo, ya vamos a ver un poco más de ello. Y todos ellos son basados en HTTP. Prácticamente nosotros tenemos un gran conjunto de servicios, pero los principales son los servicios REST y los servicios SOAP. ¿Sí saben, muchachos? ¿Cuál es la diferencia de los dos? La diferencia de los dos es que un servicio SOAP es un protocolo como tal. Es un protocolo sobre HTTP. Entonces establece cómo es el intercambio entre objetos a través de XML. ¿Listo? Pero como es un protocolo sobre HTTP, genera ciertos inconvenientes. También consume más datos. ¿Listo? Cosa que, digamos, REST, cuando surgió pensado en facilidad y que corra sobre el protocolo HTTP. O sea, dentro de sí mismo. Que no sea una capa superior. Por lo tanto, es mucho más light, por decirlo así. Actualmente, el SWAP casi no se utiliza. Se puede decir que SWAP se utiliza muy internamente en algunas empresas, pero REST sí se utiliza mucho más en todo el Internet. ¿Listo? REST como tal no es un protocolo, simplemente especifica lineamientos, o sea, cómo debería ser un servicio. Prácticamente, como ya lo habíamos dicho, REST corre en el protocolo HTTP y utiliza sus métodos de HTTP. Entonces, el protocolo HTTP, ¿cuántos métodos tiene? 3, 2,
tiene 4. ¿Listo? El método get. El método get, como le dice el nombre, es para recuperar un recurso. ¿Listo? ¿Cómo uno hace un request get? ¿Dónde viajan los datos? Si no, viajan en la URL. Así no tapando la proyección. Sí, viajan los datos en la URL, en la dirección como tal. Por lo tanto, los datos son visibles, por decirlo así. El método post es para publicar información, para subirla al lado del servidor. El método put para actualizarla y el método delete para eliminarla. Entonces, cuando implementamos una API REST, que ya lo vamos a hacer, simplemente debemos tener en cuenta esos 4 métodos para poder ejecutar nuestro servicio, no es más. ¿Listo? Obviamente, ¿qué principios me dan los servicios REST? ¿Cómo deben de llamarse las rutas? ¿Cómo debe ser el intercambio de información? Que debe ser bajo un formato pues estándar como JSON o como XML, etcétera, ¿listo? Pero con esos 4 métodos que tengamos claro, pues ya es suficiente. Vamos entonces, muchachos, a crear nuestro primer cliente web. ¿No prendió este? Bueno, así. No, se va. Pues si quieres correr este un poquito más, ¿no? ¿Sí, alcanzas? Ah, es que tu línea de vista como que... Es que lo veo aquí. Digo, ¿no? Bueno, muchachos, el proyecto lo vamos a llamar Clima, ¿listo? Nosotros vamos a encontrar múltiples servicios que están, bueno, la mayoría de servicios que vamos a encontrar inclusive con todos de varias empresas pues están hechos en REST. O sea que nosotros podemos loguearnos con Twitter, podemos recuperar tweets, podemos publicar tweets, podemos subir imágenes por Facebook, podemos recuperar información, todo el grafo social de Facebook, podemos utilizar el Google Translate para traducir nuestras aplicaciones, utilizar Google Maps, todo a través de servicios. ¿Listo? Lo que vamos a ver entonces son algunos servicios por ahora de Yahoo. Antes, digamos, Google tenía muchos servicios como también para clima, como para traducir, sí está, pero ahora son de pago. Entonces, pues gratuitos en Yahoo, ¿listo? Vamos a crear un nuevo proyecto y también lo vamos a segmentar en capas como lo hicimos con el de SQLite. ¿Listo?
Listo, muchachos. Ahora sí vamos a enfocarnos en Windows como tal. ¿Listo? Primero que nada, Windows 10 proporciona varias librerías para comunicaciones a través de Internet. Y podemos hacerlo a través de sockets, como también podemos hacerlo directamente creando un cliente de REST, por decirlo así. O sea, un cliente HTTP para ejecutar sus métodos, que es lo que vamos a ver. Podríamos decir que podemos segmentar todo el proceso de comunicación en 4 etapas. Entonces, primero es crear el cliente. Segundo es crear el método con sus parámetros. Y tercero es ejecutarlo. ¿Listo? ¿Cuál es el cuarto? Interpretar la información. Porque nos puede llegar información en XML o información en JSON. ¿Listo? Vamos a ver cómo hacer el parser con JSON, porque actualmente es el que más se utiliza. ¿Listo? Pero de todos modos sí voy a explicar cómo se hace el parser con XML. Los dos no tienen ninguna dificultad. Son muy fáciles de hacer. Vamos a comenzar. Dale para allá. Listo, muchachos, vamos a comenzar entonces. Muchachos, en nuestro proyecto voy a crear una nueva carpeta. La voy a llamar net. Y aquí vamos a crear todas las clases que nos van a permitir conectarnos a través de HTTP. Aquí en net voy a agregar una nueva clase. Y la voy a llamar HTTP Connection. Recuerden que primero debemos de cambiar la visibilidad a público.
¿Listo? Miren muchachos, voy a hacer lo siguiente entonces. Voy a crear los métodos para hacer las solicitudes. Por lo general, bueno, el método get no tiene ciencia, ¿listo? Quitamos el request y ya nos llega el recurso y simplemente lo interpretamos. Pero el método, por ejemplo, post, podemos enviar distintos tipos de información. Podemos enviar imágenes, podemos enviar un formulario o podemos enviar un contenido JSON, ¿listo? Vamos a ver dos ejemplos de post para enviar un formulario y un JSON, ¿listo? A larga es lo mismo, solo cambia el contenido. Entonces, dentro de la clase voy a crear los métodos. Public void request by get. Para hacer un get, ¿qué necesitamos? Mínimo. La URL, ¿verdad? String URL. Listo. Pues asumo que la URL me llega completa. O está completa. Aquí se puede hacer lo mismo que Java, que definir como un array de tamaño infinito para poder enviar parámetros. Un array de tamaño... Podemos escribir string para. Ah, sí. Sí se puede. Bueno, mentira, aquí no sé, no lo he probado. Creo que sí, sí lo he visto. A ver. No. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren, ¿cuáles son los pasos? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear nuestro cliente. Y a través de nuestro cliente vamos a ejecutar nuestro método get. ¿Listo? Para que tenga más claridad, voy a abrir el servicio de clima para que veamos cómo se ejecuta un get. ¿Listo? Entren por favor a esta página, muchachos, todos. developer.yahoo.com.wither, ¿listo? Y aquí vamos a encontrar nuestro servicio de clima. Miren, aquí al final, esto es como consultar en una base de datos. ¿Listo? Ese servicio que nos proporciona Yahoo, que es un lenguaje muy parecido a SQL, sino que ellos lo llaman con Y, ¿no? Que es de Yahoo. Pero es exactamente igual. Si ustedes miran, aquí está, ¿no? Select asterisco from, estaría la tabla, donde, bueno, aquí tenemos los distintos, los demás criterios de búsqueda. Al final de la sentencia, aquí está, miren, text igual a none y ag, ¿listo? Voy a cambiar none por Popayán y ag por co. Y voy a buscar test. Se dan cuenta, aquí nos bota el clima y las características del clima en Popayán. Entonces nos dice Popayán, país Colombia, departamento Cauca. ¿Sí lo pudieron hacer? Y coma co. Miren, mayormente nublado, ¿qué es? Así nublado. Y tenemos una temperatura, bueno, está en grados Fahrenheit, que debemos hacer la conversión, ¿no? También nos muestra, por ejemplo, la latitud y longitud de donde está el sensor. ¿Listo? Aquí en la ciudad. ¿Todos aquí? ¿Sí? Con el servicio. Miren, muchachos, aquí abajo nos aparece ya el método get, o sea, la URL que nosotros debemos utilizar para ejecutar ese servicio en la ciudad de Popayán. Si yo lo copio y lo pego aquí mismo en el navegador, pues él me da toda esta respuesta. Esta respuesta va en un formato JSON. ¿Queda claridad que es un formato JSON para todos? ¿Alguien lo tiene claro? ¿Sí? ¿Todos? Bien, bueno.
Entonces, aquí está la respuesta. Miren, pongan cuidado a la sentencia o al método get, o sea, la URL como tal. Llega un punto en que está la raíz de la URL, que es todo esto, por decirlo así. Antes del símbolo de pregunta. Luego del símbolo de pregunta se especifica parámetro, valor, consiguiendo esa estructura, ¿listo? Sería URL, símbolo de pregunta, parámetro, igual a valor. Si quiero colocar más de un parámetro, ¿qué debo de hacer? El ampersand, ¿no? Sería ampersand, parámetro, P2 igual a valor 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? De esta forma estamos enviando información al servidor. Si ustedes se dan cuenta, el parámetro ¿cuál es en la consulta, en la URL? Es Q, listo, de query. Por lo general, digamos, cuando uno hace una consulta es un parámetro que es muy utilizado. En Google también lo utiliza cuando hacemos una búsqueda y en la URL se manda. Bueno, vamos entonces a implementar el método que me pueda consumir esta información. En nuestro HTTP connection voy a definir nuestro cliente API, HTTP client. Recuerden que con control punto lo importamos. Hay dos APIs de HTTP client. Vamos a utilizar la de Windows, ¿listo? Windows.web.http. Y voy a crear el constructor de la clase. Que me inicialice mi HTTP client. ¿Cómo? La de Windows. ¿Cuáles son los pasos, muchachos? Miren, ya tenemos el cliente HTTP. Tenemos que construir el método y ejecutarlo. Para ello, esta URL, que es una cadena de texto, debemos de convertirla a un formato más formal, el cual es la clase o un objeto de tipo URI. Él lo que hace es segmentar, pues ya sabe cuál es el protocolo, cuál es el dominio, cuál es el host, etc. Cuáles son los parámetros. Entonces él lo hace, es eso, ese parse, ¿listo? La parsea. Entonces sería URI igual a new URI. Y fijamos la URL. Ya con esto, ya podemos ejecutar el get. No es más. Asumimos que los parámetros me llegan por la URL, ¿listo? O sea que ya está la URL lista con todo. Entonces sería HTTP response message, que es la respuesta, igual a client.get async URI.
Miren, aquí nos da ya las librerías HTTP de Windows, son muy fáciles de usar realmente comparadas con las de Android. ¿Por qué? Porque estas ya son asíncronas. Miren, habíamos dicho que el protocolo HTTP es síncrono, o sea que yo envío un request, que sería esa URL, y obtengo el response, que sería la respuesta que me da Yahoo, ¿no? Con toda la descripción del clima. Si nosotros lo hacemos tal cual síncrono, la interfaz gráfica se bloquea. O sea, literal, se traba la interfaz gráfica mientras llega la información. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Con lo que nos permite C# es crear métodos asíncronos que se ejecuten en un segundo plano de una forma muy sencilla. ¿Listo? Entonces, este método es asíncrono. De tal forma que yo tengo que especificar que para que se haga esta asignación, yo tengo que esperar. ¿Listo? A que llegue este valor. Y además, tengo que especificar que todo este método, como tal, se va a ejecutar en un segundo plano. Entonces vamos a hacer todo eso. Aquí sería, primero debemos de colocar el prefijo async y aquí await. Y listo. De tal forma que cuando utilicemos este método, pues también va a ser asíncrono, todo este método. No tenemos que pensar en hilos o en otros flujos de ejecución paralelos. ¿Listo, muchachos? Ahora miren, la información que nos llega tenemos que convertirla de alguna forma. Aquí nos puede llegar una imagen, nos puede llegar cualquier tipo de información. Lo que vamos a hacer es convertirla en una cadena de texto, porque a la larga, pues, esa es la respuesta que nos da, ¿no? Un JSON o un XML. Entonces, sería string rta igual a response.content. Leer como un string, listo, de forma asíncrona. Todos los métodos que tengan aquí de asíncrono, listo, tenemos que colocar aquí await. Y ya tenemos como tal el mensaje que nos llega. Listo, muchachos, ya, eso es todo. Por lo tanto, miren, ¿qué fue que hicimos? Tenemos la URI, armamos el método get y que leemos el contenido en una cadena de texto. Ya los mandaron. Y lo retorno. Aquí sería string cuando nosotros retornamos un valor que se hace a través de un método asíncrono, tenemos que especificarlo a través de un task. Entonces, este retorno tenemos que encerrarlo en un task para que él ya ejecute eso, todo ello en un segundo plano. Simplemente sería aquí task y encerramos el tipo de retorno. Y ya. Esto que acabamos de hacer, no hay que volverlo a hacer. O sea, si ustedes quieren, literal, copian y pegan la librería, pues ya todos los métodos get son así. ¿Listo? No es más. ¿Sí? ¿Todos aquí? Con esto ya podemos probar la aplicación, ¿no? Pero pues vamos a hacer los métodos post.
¿Sí? Ah, primero con ¿Está conectado? ¿Está viendo el papel? Pues, primero que nada, aquí toda la clase no sé. Lo que pasa es que esta asignación, una asignación de ese tipo son pero esto no es. O sea, este método aquí se forma en el método de formación. O sea, que de alguna forma tiene que llegar a acelerar el valor para enseñar. O sea, tiene que, se queda en esa misma línea de código. ¿Sí? Todos aquí, muchachos, ¿sí queda claro? ¿Será que es buena idea Google te quiere como su nuevo modelo de manos.
Vamos a continuar, muchachos. Bien. ¿Listo? Cuídate mucho. Sí. Chao, chao. Request by JSON post. Recuerden que el método post es para publicar información. O sea que lo que vamos a hacer en este momento es un método que mandemos un objeto JSON hacia el servidor. ¿Listo? Por lo tanto, para este método, ¿qué necesitamos? Necesitamos una URL, string, URL, y un objeto JSON, que por ahora lo voy a dejar como también si fuera un string. ¿Listo? Aquí tenemos que hacer lo mismo, muchachos. O sea que primero tenemos que hacer la conversión de la URI. Luego, muchachos, ya tenemos que ejecutar el método post. Pero como hacemos un post, este método tiene un contenido. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a separar el espacio del contenido. Voy a especificar qué contenido es y luego ya ejecuto el request. En este caso sería un HTTP string content a new HTTP string content y mandamos el objeto JSON. Cuando enviamos información tenemos que especificar el tipo de información que estamos mandando. Esos son todos, bueno, ustedes pueden buscar, o sea, eso es lo que se denomina la cabecera content type en el protocolo HTTP. O sea, que si ustedes buscan en internet van a encontrar que hay una infinidad de tipos, pero cuando enviamos un JSON, bueno, la etiqueta es application/JSON, ¿listo? Por lo que voy a crearlo. Lo vendo, así me Acaba de bajar de precio. Acabo de bajar de precio. Listo, entonces sería HTTP media. ¿Qué más? Sí, sacamos. Sí. HTTP media type header value, ¿listo? Igual a new. Y aquí voy a colocar el contenido. Entonces va a ser el tipo de datos que estamos mandando es application JSON. Listo. He creado, por decirlo así, el valor por un lado y el contenido. Ahora voy a especificar que ese contenido es de este tipo. Por lo tanto, content.headers
punto content type igual a content type. Ahora que hemos especificado el contenido que vamos a mandar y el tipo de contenido, ya podemos ejecutar el request y hacer exactamente lo que habíamos hecho. Entonces sería un HTTP response message response igual a client.post async, donde especifico la URI, coma, y el contenido. ¿Qué otras cosas puedo pedir dentro de la cabecera? Aparte de una URL. Esa es buena pregunta. ¿Qué tanto podemos definir dentro de la cabecera en nuestro servicio, listo, o en nuestro cliente? Por lo general, uno puede enviar la autenticación dentro de la cabecera. Pues no por lo general, se debería hacer, ¿listo? ¿Cuál es el proceso de inicio de sesión? Entonces, uno utilizaría un método POST para enviar las credenciales, el usuario y la contraseña. Eso lo evaluamos con la base de datos del lado del servidor y podemos generar un token que me indica el número de sesión o el token pues, de autenticación. Eso se lo manda al cliente y cada que nosotros iniciemos o ejecutemos un request, mandamos el token en la cabecera. De tal forma que lo primero que hacemos es evaluar si es seguro o no. Como el token tiene un espacio en la cabecera. O sea, lo colocamos. O sea, las cabeceras, sí hay cabeceras estándares, pero podemos colocar la que queramos también. ¿Listo? En el protocolo. Sí. Toca colocar aquí arriba, así, ¿verdad? No se olvide, ¿listo? Listo. Y aquí el task. Listo. Por último, convierto la respuesta que me da el post en una cadena de texto. Listo. Acabamos el método post. ¿Cuándo se usa el método reader buffer? Cuando envíes un archivo, un video, es un buffer de datos. Ese buffer lo tienes que armar. ¿Listo? Miren, muchachos, obviamente, o sea, aquí no estamos haciendo validaciones de errores, ¿no? Por ejemplo, si yo ejecuto un get y el recurso no existe, ¿cuál es el código HTTP que se manda? 404. Estoy seguro que en alguna página que entraron les apareció ahí 404. Entonces, esos códigos nos llegan aquí en el response y los podemos validar. Si es 404 es porque no existe el recurso y notificar al usuario. Si es 500 o todo lo que sea 5XX, ¿para qué es? Problemas del lado del servidor. Caso. Entonces, si llega a un 500 es porque es un problema interno que sucede en el servidor. ¿Listo? Además de ello, nosotros deberíamos de validar los timeout. Por aquí hay unos tiempos de espera ya por defecto. O sea que si nosotros mandamos el request, no vamos a estar esperando por siempre. Que esperemos máximo por 10 segundos. Y luego decir, no, es que no nos pudimos comunicarnos con el servidor. ¿Listo? Eso de aquí es muy fácil de implementar, pero esos son muchos criterios a tener en cuenta. Entonces, por ahora sí lo vamos a dejar así genérico. ¿Listo? Voy a hacer un método post,
pero que enviemos un formulario. ¿Cuándo le envían un formulario a ustedes, muchachos, por un post? ¿Ok? Me dan un ejemplo, cuando lo hayan hecho. ¿Ok? Un registro. Cuando hacen en HTML un formulario, ese formulario se envía por envío de un post. Entonces, ¿cómo simular esa forma de envío de información? Porque aquí toda esa información se envía a un JSON y la obtienes total. Pero cuando lo enviamos por formulario, se envía etiqueta valor del lado del servidor. ¿Listo? Entonces, public string request by JSON, by form post. Necesitamos la URL y necesitamos los datos. Los datos tienen que estar pues en una estructura, en una colección como tal. Por lo general, puede ser una lista. Es una lista de valores pares. Data. O form. ¿Una lista de qué? Entonces de key value pair. Donde en un formulario siempre es de tipo string, string. Y el proceso es muy similar, ¿listo? Muy similar al de arriba. URI igual a new URI, URL. Especificamos el contenido HTTP for URL encoded, listo. Content igual a new HTTP. Especificamos el tipo de información que estamos mandando al servidor. Cuando enviamos un formulario, tiene este tipo de datos. X-www-url encoder. Y se lo pongo al contenido. Content.headers.contentType igual a content.type. De resto es igual. Simplemente ya armamos el contenido que vamos a mandar. El tipo de información. Simplemente ya ejecutamos el post. Sea HTTP response message response igual await client.post así, donde especificamos la URI y el contenido. String rta igual await response.content.read as string. Recuerden colocar aquí arriba el task y que sea síncrono. Para enviar una imagen por un método post. Multipart es el tipo de dato. ¿Listo? Toca hacer. Miren, muchachos, para enviar una imagen, es buena pregunta.
Hay varias formas, ¿listo? La forma normal es cuando ustedes lo hacen por una página HTML que colocan la etiqueta input file, que es un archivo, que saben de apuntar un archivo. El tipo de datos multipath. Entonces lo que hace es analizarlo en un buffer y ya le llega al servidor. Nosotros podemos hacer varias estrategias para subir un archivo, como serializarlo en un arreglo de bytes y mandar paquete por paquete, que es lo más seguro, porque puede que en algún momento se te dañe. Entonces mandas el paquete 1 y paquete 2 y luego ya lo armas enviando el servidor de forma completa. O lo puedes mandar directamente como una cadena de texto. Entonces uno lo que hace es como convertirlo a un base64, que simplemente es una codificación en caracteres, y ya lo manda. O sea, cualquiera de las dos formas es viable, ¿listo? O también lo pueden mandar como la tradicional, que es un multipath, pero a la larga es muy similar al base64. ¿Todos aquí, muchachos? ¿Sí? Perfecto. Acabamos. Lo más complicado. ¿Qué nos falta? Ejecutar entonces el get e interpretar ese JSON que nos llega. Vamos a ver cómo interpretar la información, porque la información nos puede llegar en muchos formatos. O sea, lo que siempre nos vamos a encontrar es un formato XML y un formato JSON. ¿Listo? Por lo tanto, voy a explicar cómo interpretar un documento XML, pero vamos a implementar es un documento JSON. El documento XML lo vamos a hacer mediante la clase xDocument y simplemente nos da varios métodos. ¿Listo? El paths, que nos va a retornar una cadena string, element, que me va a permitir recorrer nodo por nodo, o element, si tengo un arreglo de nodos. Puedo obtener los atributos y también tiene las propiedades para obtener el nodo raíz. Dicho esto, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el XML comida, que tiene dos hijos. El nombre, que lo tiene como contenido, y los ingredientes. Si ustedes se dan cuenta, los ingredientes a la larga es una especie de arreglo, ¿verdad? Porque tiene ingrediente, ingrediente, ingrediente. Pero esas etiquetas no tienen contenido, sino que los valores están en sus atributos. Tipo, harina, queso, tomate y las cantidades. ¿Listo? ¿Cómo nosotros podemos interpretar esa información para obtener esos valores? Nombre, harina 200, todo ello. ¿Listo? Por lo tanto, simplemente, quiero el objeto xDocument con este XML. Que a la larga, todo este documento XML es un string, es una cadena de texto. Obtengo el nodo raíz root. El nodo raíz es todo esto, es comida. Saqué comida a través del root, yo puedo ver nombre e ingredientes. Simplemente, element, obtengo el elemento nombre y obtengo su valor. Entonces ya tendría el valor que es pixel. Y element, ingredientes, aquí es element, perdón, con S, y sería, obtengo ingredientes y me obtiene todos estos de aquí. ¿Listo? Ah, no, mentira, sí está bien. Element, ingrediente y obtengo solo este nodo raíz. Este de aquí. Y por último, ya hago un for each. Ya lo había utilizado antes un for each para cada elemento que pertenece dentro de un arreglo, ¿no? Para cada ingrediente, que es un elemento, que se encuentra dentro de los elementos ingrediente. Y aquí simplemente lo recorro leyendo sus atributos, tipo y cantidad. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? Realmente no es complicado, o sea, es muy lógico. Uno va recorriendo los elementos de acuerdo a su jerarquía. Yo tengo un nodo, luego el otro, y así sucesivamente. Lo mismo para JSON, ¿listo? Para JSON, entonces, vamos a implementarlo porque ese mensaje nos retorna en JSON. Nosotros tenemos las clases JSONObject y JSONArray. JSONObject es un objeto como tal y un arreglo de objetos JSON. El JSONArray. De esta forma, tenemos esa estructura. Recuerden que aquí podemos ver la diferencia entre un documento XML y un documento JSON. Prácticamente JSON surge con JavaScript y es la forma como ellos denotan objetos. Lo que tenemos es que no tenemos etiquetas de apertura y de cierre, es mucho más liviano, por lo tanto consumimos menos datos para transmitir información, es más idóneo en dispositivos móviles que XML,
y simplemente etiqueta, valor y lo separamos con comas. Si abre con llaves, es un objeto. Si abre con corchetes, es un arreglo. ¿Listo? Es lo único que tenemos que saber. Por lo tanto, obtengo el objeto con un JSON Object. Aquí obtengo el elemento o la etiqueta nombre y lo convierto en string. Yo tengo el nombre. Obtengo los ingredientes y obtengo el array. Como es un arreglo, eso se convierte en un JSON array. Y también hago un for each. Para cada JSON Object perteneciente a ingredientes, lo que estoy haciendo es, para cada objeto que pertenece a este arreglo, obtengo el tipo y obtengo la cantidad. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente interpretar esa información para que nosotros la podamos hacer. Vamos a diseñar la interfaz gráfica de nuestra aplicación para que podamos obtener el clima. ¿Listo? En C# también se puede tomar, si uno conoce de antemano la clase, cómo es la clase. ¿Hacer un parse completo? Hacer un parse completo prácticamente. Sí hay unos nuggets para hacer eso. Sí. Nativo No hay nativo. Miren, por aquí hacen una pregunta interesante. Lo que pasa es que cuando nosotros creamos nuestro propio servicio, por ejemplo, no sé, un servicio de postres, entonces nosotros cambiamos un postres, o sea, en objetos JSON. Entonces es muy tedioso hacer esa conversión que vimos en la presentación, ¿verdad? Como ir recorriendo el objeto JSON para armar nuestros modelos. Hay librerías que nos permiten hacerlo de un golpe, o sea, de una, es la conversión de JSON a objeto. Y eso es lo que ustedes deberían de ir, ¿listo? En este ejemplo que utilizamos con Yahoo, es muy complicado, porque deberíamos de crear un objeto que tenga todos los campos que tienes. Entonces se puede decir que no es necesario. Muchas veces, digamos, con el JSON Object y Array, pues es suficiente. ¿Listo? Esos proyectos sí les recomiendo que investiguen eso. O sea, cómo convertir un JSON a objeto. Pues lo más probable es que encuentren una gran cantidad de nuggets en el mercado para hacerlo. Dice que son gratuitos. Y les va a facilitar mucho. Lo que en Android, Google sí tiene unas librerías, que son las librerías JSON. Entonces, con esas librerías hace la conversión directa. Ya vamos a verlo más adelante cuando veamos Android. Lo que voy a hacer es una interfaz sencilla, que me muestre clima Popayán, que me muestre los siguientes campos: el pronóstico o la descripción, temperatura, presión y humedad. Diseñenla como quieran. ¿Listo? Recuerden, los 4 campos. ¿Qué te toca hacer? Debe tener descripción, temperatura, humedad y presión. ¿Listo? 4 campos. Pues todo a la vez con 3 bloques. Eso ya depende del link. Un segundo.
Pero esta acá ya trae scroll incluido. Ah, no hay problema. Sí, 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 tengo eso. Ahora ya no hay hora. No, yo voy a hacer ahora. Sí, esa no dice, pero con eso no vamos Ah, no, excelente. ¿Te vas a incorporar acá? No, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? Así vamos a ver muchos. Yo creo que es lo mismo de Sí, sí, también me lo acuerdo. ¿Qué quieres acabar una vez? No, no hay reports. Ese es el response. Ah, perdón, ese es el response. Temperatura, humedad, descripción y presión. cómo hacer para. Voy a revisar la información. Muchachos, donde vayan los valores, no olviden colocarle un nombre, ¿listo? Porque vamos a llenarlo por código.
¿Se alcanza? ¿Sí, no? Listo. ¿Todos aquí, muchachos? Lo único importante que tienen que tener en cuenta es colocar en los nombres, ¿no? Porque ahí va a ir el valor. ¿Todos aquí, muchachos? Sí. Recién. Bueno, muchachos, ¿ya todos aquí? Miren, simplemente ya se utiliza la clase que creamos, que es HTTP Connection. Y ya. Y parcial JSON, que vamos a ver cómo hacer. Abrimos la clase C#. Ya aquí, muchachos, entonces sería, voy a crear un objeto de tipo HTTP Connection con igual a new HTTP Connection. Recuerden que debemos importar la clase. Voy a almacenar por aquí la URL, string URL igual. Y la voy a copiar de aquí, control C, control V. Entren, muchachos, a la página de Yahoo, ¿no? Para que puedan copiarla. ¿Todos aquí? Bueno. Analicemos esto un poco. ¿Listo? Cuando se le carga el page, se empiezan a inicializar los componentes. Esto de aquí es asíncrono, la inicialización. De tal forma que cuando yo aquí modifico algún texto, puede que esa modificación puede que no exista el elemento todavía. Si me hago entender, o sea, me retorna un nulo con algún nombre de las variables de los text block. Por lo tanto, debemos de colocar el método en el cual ya está esto listo para ejecutar. ¿Listo? Vamos a ser un poco más organizados en el código y vamos a crear un método en el cual ya se ejecute esa solicitud, ese request. Por lo tanto, estos dos que acabamos de crear aquí, bueno, lo voy a crear como variable global,
sería http connection con, y aquí quito la declaración, y lo mismo para la URL, string URL, listo. Voy a crear un método public void load que me permita cargar el clima, ¿listo? Listo, muchachos, miren, es así de sencillo. Simplemente ejecutamos el método get con la URL que ya está aquí. Por lo tanto, este método, como el request by get es asíncrono, tenemos que colocarle aquí async. Y aquí await. Listo. Ya tenemos la respuesta. Simplemente tenemos que interpretar como tal esa información. Lo que nos implica recorrer ese objeto JSON. ¿Todos aquí, muchachos? La pregunta es, ¿cuándo llamamos este método? ¿Listo? Recuerden que nosotros tenemos aquí en el constructor, o bueno, el face tiene un evento que es loaded, y ya sabemos que ya está cargado, ¿no? Entonces simplemente sería this, en el constructor al final, punto, loaded. Recuerden que todos los métodos que son como rayitos, simplemente le colocamos más igual, tab, tab, y ya no lo coloca. De tal forma que aquí en el loaded, cuando ya se termine de cargar la pantalla, cargo el clima. ¿Alguien se perdió? ¿Todos aquí? Miren, muchachos, ese JSON pues es muy difícil de interpretar porque si ustedes se dan cuenta es un párrafo X. O bueno, aquí lo podemos interpretar más fácil, ¿no? En este response. Pero no siempre tenemos esta opción, ¿no? De que nos lo muestren con un formato, pues que sí sea ordenado. Podemos encontrar en internet varios servicios que nos permiten formatear y validar un JSON. De tal forma que podemos ver que si la estructura es correcta, porque puede que se envíe mal, y además, pues que nos permita recorrerlo de tal forma que podamos interpretarlo mucho más fácil. Voy a buscar, muchachos, así, JSON, validator, y pues abro cualquier servicio que tenga el formato. Uy. Miren, muchachos, por ejemplo, aquí me dio un formato, ¿listo? Y me dice que es válido. Hay varios servicios, hay unos más buenos. A ver.
Me da como cosa. Miren, muchachos, el objeto JSON, como tal, yo utilizaba el que está ahí, no sé por qué me lo muestra así, no. Es muy bueno el que no me deja entrar. El primer hijo, o el nodo, el único hijo que tiene es query. Por lo tanto, tenemos que obtener esta query, ¿listo? Segundo, dentro de query están los resultados, o sea que tengo que obtener esto. Luego, a ver, busquemos. Está aquí la atmósfera, donde ya me da la humedad, la presión. ¿Listo? Y más abajo está algo que se llama item, luego condition, y aquí ya está la temperatura y la descripción. O sea que tenemos que recorrerlo de nodo a nodo. ¿Listo? Empezamos con el primero, query. Entonces aquí voy a crear un JSON object. Es .parse, ¿listo? Ya. Ya con ese JSON voy a obtener entonces el JSON de query. JSON object query igual a JSON punto. Aquí. Query punto to get object. Tiene todos los objetos de query. Sí. O sea, todo lo que está dentro de query. ¿Sí? Entonces, dentro de query que tenemos que obtener los resultados, ¿no? Results. Entonces sería JSON object igual a query punto get object. Si no, si me están entendiendo, muchachos, miren. Query. Es que los veo tan callados. Por fin salen a tomarse un cafecito ahí. De query obtenemos los resultados. Luego tenemos que obtener atmósfera. ¿Listo? En este punto ya puedo obtener los valores. ¿Sí queda claro? Entonces, sería temperatura, es humedad, punto text igual a atmosphere, punto get string. Y ya obtenemos esos elementos, que es la humedad, la presión. Pero nos falta obtener la descripción y la temperatura, ¿verdad? Eso continuamos dentro de results. Entonces sería JSON object, decimales item igual a results punto item punto get object. No me da un error cuando tiene atmósfera como un objeto, es como dice una array. Analicemos el JSON, mira. No, porque se abre con llaves. Se tuvo que haber abierto con corchetes. Para que sea un JSON array. ¿Listo?
si quieran copiarse. Luego tenemos la condición atmosférica, condition, item, condition. Listo. Y en este elemento ya tenemos todos los datos para ponerlos, ¿no? Entonces sería descripción. Punto text igual a condition punto getString y temperatura punto text igual a condition punto getString. Y ya, muchachos, acabamos. No me contaron que ustedes estoy hablando de beneficios por la fe. Ah, yo no. Y esperemos para probarlo. Si tienen dudas. No, le dan errores con no estoy diciendo que no. O sea, el código de control de solución de control de adentro de sí, mejor. Result, ¿cierto? Este es Result.
No, no me lo parece. Este será con este, ¿cierto? Este será con este, ¿cierto? Mira, tú cuando importas el HTTP connection, si quieres otra cosa así. Tengo que cambiar todo el Tiene que haber desplegado. Mira, muchachos, que me genera un error, ¿listo? Pero ayer encontraron cuál es. El error es que falta un nodo por recorrer. Ustedes miran. Aquí está. Dentro de results está channel, ¿listo? O sea que tenemos que obtener ese también. ¿Sí, no? Ah, ¿qué es el results? Listo, muchachos, miren. Aquí ya aparece, ¿listo? Tengan mucho cuidado con ello, ¿no? Con el recorrido del nodo. ¿Qué les pareció? ¿Sí? Bien. Miren, muchachos, en un proyecto real, o en un proyecto, bueno, ya más completo, por decirlo así, se genera una capa más adicional. La tenemos el HTTP connection, ¿listo? Y ese no lo utilizamos directamente en el PEG, sino que creamos una capa adicional que hace eso. O sea, me parsea, me retorna es objetos. O sea, que en el page deberemos manipular directamente objetos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, muchachos, terminamos. Entonces, voy aquí. ¿Listo? Con esto ya pueden hacer toda la aplicación. Me faltaría la parte web, ¿no? Obviamente el backend. Yo creo que eso lo podemos, o sea, eso lo vemos el miércoles también, a las 7 a.m. Sí, me pide que
Y no sé, no tiene nada más de cómo hacerlo de web. Nunca he tan serio. Porque tú monitoreas una página virtual. O sea, no sé ni siquiera cómo sacar información de la máquina virtual. O sea, lo ves, lo sé hacer. Estoy buscando